ver que tenemos chat. A ver quién entró con los chats. Está lenta hoy, la compu. Ahí estamos, buenos días. Sí, se escucha perfecto. Natalia Marinelli, hola, qué bueno. Nati, Ana María, buenas tardes a todas. No escucho, soy Mónica y yo te escucho. O sea que, bueno, nos están escuchando, que eso es lo importante, ¿no? Porque a medida que se va habilitando, bueno, esperamos 2 o 3 minutitos más, Mati, y comenzamos, ¿sí? Bueno, no hay problema. Mientras a las que me escuchan les voy diciendo, a ver, Marina, yo soy alumna del instituto, Itatí, ay, mi vida, Itatí, de Jujuy es Itatí. Buen día, ¿cómo estás? Mariela Madrid, se escucha perfecto, bienvenida Mari. Hola a todos, por poder escuchar la charla. Ahí corre todo. Abajo a la izquierda que no escucho debe hacer un clic en iniciar audio, le está diciendo Rodrigo. Buenas tardes, se escucha perfecto y se ve perfecto. Edith López, hola, ¿cómo están? Ya estamos en 48 personas. Y les voy diciendo para las que me escuchan, seguido a esta disertación de Matías, que va a ser excelente, espero que se conecten a un programa que se llama Voz por Voz, que lo conduce Mónica Godoy, que es FM Espacio 88.7, y el teléfono es 35 34 88 12, y vamos a hacer una charla, una exalumna de hace muchísimos años, que algunas las conocen, que canta como los dioses. Así que bueno, espero que puedan estar. Terminamos con Matías la charla y ya pueden entrar. Después lo voy a repetir. El programa se llama Voz por Voz, FM Espacio 88.7. El teléfono es 35 34 88 12. Y ahí vamos a hablar un poco, no de la profesión, sino de la vida. Espero, Mati, que te puedas contactar, si tenés ganas. Sí, vamos a tratar. Vamos a hablar un poco de la vida, de lo que realmente uno ha hecho en todo este trayecto. A ver, Ana María, Leti se escucha muy bien, ponelo en el chat. Bueno, se escucha muy bien. Perfecto, estamos en 51 asistentes. Y ya yo diría, Rodri, vos sabés que después siguen ingresando, que podemos comenzar. ¿Te parece, Rodrigo? Está muy ocupado haciendo... Sí. Ah, está. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar siempre, cada vez que las convocamos. Es un agradecimiento porque entre todas nos mimamos un poco, y vamos realmente cada vez más conociendo cosas que muchas veces las tenemos como enganchadas y que no terminamos de entender, en este caso, que es la aparatología, ¿sí? Bueno, lo voy a presentar a Matías Varela. Él es responsable del área de capacitación de Meritea. Además, es agente de programas médicos y futuro técnico en marketing. Bienvenido, Matías, y un gusto tenerte, mi querido. Da unas conferencias como los dioses. Así que bueno, bienvenido. Ya estamos con 54 participantes, se van a ir agregando, y les digo que esta charla, esta disertación también se ve en la página de Leticia Pepe y en Facebook de Leticia Pepe y en Facebook Live. O sea, vamos a tener 2 o 3 vías de contacto. Bueno, 55 participantes van a empezar a escuchar a Matías. Muy bienvenido.
Bueno, Leti, muchas gracias por la presentación. Espero, bueno, después de tanta presentación, no defraudarlos. Eh, Muchas gracias por invitarme siempre a dar este tipo de charlas. Siempre lo que buscamos un poco es tratar de informar. Esto no tiene un fin comercial, como siempre lo aclaramos. Siempre damos teoría y después apoyado con parte práctica que tiene que ver más que nada con el uso del equipo en sí, pero lo que nos interesa básicamente es informar, dar la posibilidad de ver los protocolos de trabajo, de ver cómo se combinan los equipos, y es algo que les puede servir tanto para nuestra marca como para cualquiera, o sea que es un fin más que nada de capacitación y de información. Así que nuevamente muchas gracias, Leti. Hace muchísimos años que nos conocemos, así que siempre es un honor estar presente, ya sea en tus escuelas, en tus charlas, porque bueno, sabes que te aprecio muchísimo. Así que bueno, espero que me estén escuchando bien, no sé ahí si están escuchando bien los oyentes. Sí, sí, Arrancamos. te escuchan. Arranquemos. Bueno, yo siempre lo que hago cuando hacemos una charla de este tipo, quizás no tiene que ver directamente con el uso de los aparatos en sí, ni con la fisioterapia en general, pero sí es algo muy importante y que a veces se deja de lado, que es una herramienta fundamental para determinar qué aparatos voy a utilizar, cuándo puedo usar un equipo y cuándo no, qué tiempos puedo utilizarlo, con qué se pueden combinar, cuáles son las contraindicaciones, qué aclaraciones tengo que hacerle al paciente, qué aclaraciones tengo que tener yo para saber cuándo, cómo y dónde aplicarlo. Lo primero que tenemos que hacer, esto ya lo deben saber porque Leticia lo explica muy bien, pero tiene que ver con la evaluación del paciente. ¿Por qué nos hacemos tanto hincapié en esto? Porque en base a esta información yo voy a poder determinar cuál es el aparato más indicado para este paciente. Si yo sé que el paciente tiene una adiposidad o una celulitis, puedo saber que voy a utilizar un ultrasonido, un ultracavitador, puedo usar electroporación. Hoy por ahí es una ventaja de poder contar con tantos agentes físicos para tratamientos estéticos y para tratamientos en rehabilitación. A eso le sumamos todo lo que es la línea farmacéutica, que hay cada vez más productos, lo cual cada vez tenemos más herramientas, tenemos muchísimas herramientas para poder elegir. El problema que se nos presenta habitualmente, no solo a los profesionales, sino también a nosotros como asesores técnicos, es cómo indicarle cuál es el mejor equipo para determinada afección. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué es lo que quiero trabajar? Y después conocer la técnica que voy a utilizar. Si yo conozco bien el aparato, voy a saber cuál es el alcance terapéutico y cuáles son los resultados que yo puedo esperar. Como sabemos, los pacientes siempre esperan evolución, esperan un resultado específico y nosotros tenemos que saber cuál es el alcance del equipo. Para eso estamos nosotros y necesitamos darle información técnica exacta como para que ustedes sepan cuál es el alcance en cuanto a la profundidad, la potencia, la cantidad de sesiones, con qué lo voy a poder combinar y con qué no. Entonces, una vez que tengo la evaluación del paciente, donde determino cuál es la patología que tiene el paciente, ya sea una adiposidad, una celulitis, si tiene un proceso de hematoso, si vamos a trabajar sobre un proceso inflamatorio, si vamos a trabajar sobre simplemente una adiposidad, una fibrosis, si vamos a trabajar un postquirúrgico, toda esa información me va a permitir a mí saber cómo voy a abordar en cuanto al uso de los aparatos, ¿de acuerdo? Lo que se suele hacer cuando uno va a cualquier entrevista y lo que deberíamos hacer todos es hacer una ficha de seguimiento para saber cómo ha respondido la técnica, si realmente funciona, si los tiempos aplicados son correctos, si requiero o no hacer más aplicaciones a las que ya tenía planteada. Y una vez que tengo toda esta información, voy a elegir las técnicas que tenga disponible en mi gabinete y también, obviamente, los productos que vamos a utilizar. Como ustedes saben, hay muchos equipos que se utilizan con productos de acople para poder transmitir una onda eléctrica, una onda magnética o una onda de radio, como vamos a ver posteriormente. Y siempre lo que decimos también, que no tiene que ver con los aparatos, pero sí es importante, que hay que establecer un protocolo domiciliario. Yo les muestro, esta es una ficha bastante común, pero ustedes pueden diseñarla o pueden bajar. Hoy por hoy se pueden conseguir distintas opciones en cuanto a este tipo de fichas. Motivo de la consulta, es importante saber qué es lo que necesita el paciente, si quiere trabajar una adiposidad, una celulitis. A veces también tienen que estar con que el paciente viene con varias patologías, solamente puede venir una o dos veces al gabinete, entonces a veces tenemos que optimizar los tiempos. Como ustedes saben, hoy por hoy a veces las consultas son muy cortas, a veces entre 45, una hora 45. Quizás las profesionales de la vieja escuela son las que hoy por hoy se toman más tiempo para trabajar, donde saben combinarlo, donde realmente le dedican un tiempo al paciente, y por ahí no siempre sucede hoy por hoy, entre el apuro y la vorágine, a veces esto se hace demasiado rápido.
Entonces, una vez que anotamos el motivo de consulta, el diagnóstico, vamos a establecer el tratamiento que vamos a hacer, la cantidad de sesiones, que después lo vamos a ver ahora cuando veamos las técnicas por separado, y después todos los datos que no me voy a detener acá, que tienen que ver más que nada con conocer todos los datos del paciente y algo más promocional y de marketing. Algo que hago mucho hincapié, porque después cuando veamos las contraindicaciones de todos los equipos, hay que preguntar, esto no puede ser algo que no esté en una ficha donde el paciente viene a vernos. Por más que yo vea que el paciente es sano, tengo que preguntar si tiene alguna enfermedad preexistente, si tiene alguna operación realizada recientemente. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene varices, si tuvo algún antecedente de trombosis, si tiene rosácea, si tiene alguna patología preexistente importante para marcarla en la ficha. Si sabemos, por ejemplo, que el paciente es diabético, si yo genero una lesión con un equipo, seguramente el proceso cicatrizal sea mucho más lento. Entonces ya ahí tengo que trabajar con muchísimo más cuidado, tengo que establecer un montón de medidas de seguridad para trabajar en forma segura con los equipos. Esto no es solamente con los seguros, es con los activos, es cuando realizo tratamientos manuales, o sea que es muy importante conocer este dato, porque ustedes, o al menos cuando yo recibo las consultas, es ¿en qué casos no puedo usar el equipo? Perfecto, las contraindicaciones están en el manual. Lo que no sabemos es cuáles son las enfermedades que pueda llegar a tener el paciente. Por eso hay que preguntarlas, y no solo hay que preguntarlas, hay que dejarlas por escrito. ¿De acuerdo? Porque el paciente a veces, con tal de realizarse el tratamiento, puede llegar a omitir alguna afección que para nosotros es sumamente importante. Puede ser quizás que el paciente sea alérgico a algún producto, puede ser que el paciente tenga una prótesis y, por ejemplo, en una radiofrecuencia quizás en la zona no lo voy a poder aplicar, o una onda ultrasónica, o una ultracavitación, o una onda magnética. Entonces, toda la información que yo tenga me va a permitir hacer los equipos y utilizarlo de la manera más adecuada y eficientemente posible. Si hay algún antecedente quirúrgico, ¿a qué me refiero? Si estoy trabajando con un postquirúrgico, hay ciertas técnicas que no voy a poder utilizar. ¿Por qué? Porque hay edema, porque hay inflamación, porque hay hematomas, y hay otras técnicas que sí voy a poder usar. Por eso es muy importante conocer toda esta información cuando viene el paciente. Si el paciente ha cursado o no alguna enfermedad tumoral, algún tratamiento oncológico, también es sumamente importante porque hay algunas técnicas que no se van a poder realizar salvo con autorización médica. Estas son algunas fichas, acá no me voy a detener demasiado, simplemente se las muestro para que sepan qué datos son importantes tener a la hora de hacer una ficha clínica. Estas pueden ser un poquito más específicas, esto se hace por ahí más a nivel médico, dermatológico, pero me parece que nunca está de más dar este tipo de información. ¿Por qué preguntamos este tipo de datos también? Que yo a veces lo hablaba también con Leticia, un caso particular con la doctora Frisare que estuvimos viendo, es que había una paciente de ella que se le hacían distintos tratamientos y no había ningún tipo de evolución, o la evolución era muy, muy, muy lenta y no era en base a la comparación con otros pacientes. Entonces lo que se detectó, en este caso la doctora, le mandó a hacer un estudio y además de tener algunas patologías asociadas, también tenía problemas de tiroides. Por ende, los problemas de tiroides también a veces traen una complicación metabólica, por ende a veces también los resultados son mucho más lentos. Esa información me permite saber cómo tengo que actuar. Por eso siempre pregunten todo, lo mínimo que sea, tienen que anotarlo en la ficha clínica. Y lo más importante, y es lo que por ahí más nos interesa en el día de hoy, que es anotar una ficha donde los voy a hacer varios tratamientos. Como ustedes saben, hoy por hoy ustedes hacen infinidades de tratamientos, a veces en una misma sesión, o a veces lo pueden ir complementando a lo largo de la semana o el tratamiento. Fíjense que yo puse algunas nada más, pero tenemos infinidades de tratamientos: ultracavitación, drenaje linfático manual o con la presoterapia, electroestimulación, ultrasonido, termoterapia, que son equipos de radiofrecuencia, carboxiterapia, que es una técnica más bien de uso médico, la mesoterapia tradicional, y la terapia endermológica y la famosa electroporación. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. ¿Sí? Algo importante es siempre anotar la cantidad de sesiones, la frecuencia con la que voy a realizar el tratamiento, los tiempos de sesión, la intensidad, la zona donde trabajo y fundamentalmente siempre hacer observaciones. Si voy a hacer la radiofrecuencia, ¿cómo queda la superficie? ¿Quedó edematizada? ¿Quedó inflamada? ¿Hay un eritema persistente? ¿Hay una lesión? ¿No hay una lesión? Toda esa información me sirve porque si yo tengo 50, 60 pacientes por mes, no puedo acordarme de las técnicas ni que voy haciendo, ni tampoco de cómo va quedando la superficie a tratar. Por eso son pequeñas cosas que sin duda van a hacer que los tratamientos sean mucho más efectivos. Seguimos.
Y ya vamos a entrar directamente en la parte teórica de los equipos. La evaluación de los resultados. Como ustedes saben, no hace falta a veces el tema promocional, más que nada como una persona que estudio, que bueno, estoy a punto de recibirme de licenciado en marketing, tiene que ver con la mejor herramienta de promoción es ver la evolución de los pacientes. A veces se puede hacer en una foto, con las medidas, con el peso. Puedo mostrarle al paciente la evolución que voy teniendo con el tratamiento. Y también puedo darme cuenta de cuáles son las terapias que funcionan o no. No todas las terapias funcionan igual, no todas las terapias funcionan igual en un mismo paciente. Por ende, siempre es importante hacer un seguimiento exhaustivo. Yo estoy bastante en contra de lo que se hace, en algunos casos no digo que todos, pero a veces esos tratamientos automatizados, donde directamente el paciente pasa de la presoterapia o del drenaje manual, pasa directamente a la electroestimulación, o se hace primero una apertura y después se hace siempre el mismo protocolo de trabajo para todos los pacientes. Y eso es lo que por ahí un poco tenemos que ir en contra, hacer un tratamiento personalizado, determinar cuál es la técnica más apropiada para el paciente y la más efectiva. Esto no se trata de algo comercial, porque yo puedo darle la técnica por ahí más rentable, pero quizás a nivel de resultados después no lo voy a ver. Y el paciente, recuerden siempre que lo que quiere es ver resultados. La fotografía, vuelvo a insistir, no hace falta que sean fotógrafos, pero sí se puede sacar de la misma forma, un fondo blanco, más que nada para ver la evolución a lo largo del tratamiento. Y lo que se suele hacer hoy por hoy, más que nada porque como hablamos siempre con Leticia, el mercado está cambiando un poco y lo que se está buscando muchas veces, las empresas sacan equipos de alta potencia, con muchísima profundidad de acción, con mucha potencia de salida. Entonces esto, por un lado, nos permite trabajar en menos cantidad de sesiones, nos permite trabajar menos tiempo, nos permite dar mejores resultados, pero quizás la contraindicación o por ahí los efectos adversos que muchas veces mal utilizado puede generar diferentes complicaciones. Voy a hablar de un ejemplo muy claro, la famosa criolipólisis, que hoy la mayoría de hoy en cualquier centro de estética lo están utilizando. Hay infinidades de casos de lesiones, de quemaduras puntualmente. Con la radiofrecuencia fraccionada hay infinidades de casos de quemaduras, en el caso de las radiofrecuencias convencionales, en el caso del mal uso de la ultracavitación, la posibilidad de generar hígado graso y otras patologías. Entonces es muy importante también aclarar en lo que decimos nosotros un consentimiento, donde se pone manifiesto cuál es el tratamiento que voy a realizar yo como profesional y cuáles son los alcances de la terapia y cuáles son los recaudos y cuidados que va a tener que tener el paciente posterior a la aplicación. Esto es una forma de que el paciente también tome conciencia de que es un tratamiento que es invasivo y que realmente vamos a generar un resultado, pero también depende mucho de la buena utilización del aparato y también del compromiso final con el paciente. Esto no es magia, el paciente no va a venir y va a bajar, como dicen, con la ultracavitación o con la criolipólisis 2 centímetros o 4 centímetros, como se dice en algunos momentos, en una primera sesión, porque es imposible, salvo con una lipoaspiración que ni siquiera sucede porque después hay un proceso inflamatorio y edematoso importante, tampoco sucede con algo más quirúrgico. Por ende, los tratamientos son a largo plazo y mínimo voy a necesitar por lo menos de 48 a 72 horas como para empezar a ver una evolución favorable, tanto con una crio, con una ultracavitación, un ultrasonido, con técnicas que tengan que ver más que nada con la reducción de la adiposidad. Vamos a ver técnicas, hoy por hoy lo que hablamos con Leticia y con su equipo es de ver un trabajo combinado, es decir, lo que vamos a ver hoy son todas las técnicas que se suelen utilizar y que nos permiten trabajar cualquier tipo de patología que tengamos a la hora del paciente cuando llega a nuestros consultorios. Yo es lo que siempre digo, a la hora de poder elegir una técnica o cuando quieren comprar un equipo, siempre tienen que evaluarse el punto que es el siguiente. Nosotros tenemos que dividir al tejido en 3 etapas. La parte muscular, que es la primera parte, la parte adiposa y circulatoria, y la parte dérmica o cutánea, como quieran llamarla. Y en base a eso yo voy a adquirir mis equipos, voy a utilizar los principios activos. ¿Por qué? No hace falta tener infinidades de equipos. Lo que es importante es tener equipos adecuados para trabajar cada una de las patologías y poder combinarlos. Si yo tengo 10 equipos, pero entre sí no tienen ningún tipo de relación, no vamos a tener buenos resultados. Eso es lo que yo siempre digo, no importa llenarse de equipos porque están en promoción, no importa, lo que hay que usar son equipos que sean efectivos, que sepan combinarse entre sí y que tengan una razón de ser a la hora de ser aplicados. ¿Cuáles son los mejores equipos para adiposidad, para celulitis? ¿Cuáles son las expectativas de manejo? Por eso hoy vamos a ver directamente 2 técnicas fundamentales que son el ultrasonido, la ultracavitación y la radiofrecuencia.
La radiofrecuencia es una de las técnicas más utilizadas hoy por hoy para el trabajo de fotoenvejecimiento, estrías, cicatrices, todo lo que tenga que ver con patologías y afecciones de la piel fundamentalmente. Si bien hay algunos estudios que demuestran que hay resultados en algunas adiposidades localizadas muy pequeñas o en procesos donde no haya edema, pero en el caso vamos a ver las diferentes alternativas. La primera salvedad que tenemos que hacer es que hay diferentes formas de generar temperatura. Van a ver que existen mantas térmicas, van a ver que existen también equipos de generación de calor en forma local. Después tenemos los famosos infrarrojos, que esto se usa, fundamentalmente lo usa más el kinesiólogo, o lo puede usar una masoterapeuta o alguna persona que realiza masajes. Esto es más que nada para calentar la zona y hacer que la contractura obviamente se vaya mucho más rápido, obviamente también combinado con magneto, con ultrasonido, con láser, que son terapias que se usan más en el ámbito de la kinesiología y la rehabilitación. ¿Qué quiero decir con esto y por qué hago esta comparativa? Porque la radiofrecuencia, si bien genera temperatura, es mucho más profunda que estos elementos que estamos mencionando acá. Con la radiofrecuencia vamos a lograr más profundidad de acción, vamos a lograr que el calor permanezca en el tejido mucho más tiempo y vamos a trabajar exclusivamente en un aumento y un aumento fundamental de la cantidad de colágeno y elastina que tenemos. Eso, como sabemos, con el paso de los años esto se ve en déficit, por eso es que este tipo de técnicas busca ir recuperando esa pérdida. Hay 3 preguntas que se tienen que hacer. Esto suele hacerse para cualquier aparato. O sea, ustedes cuando van a comprar algún equipo o si van a trabajar a algún centro que tenga esta aparatología, tienen que saber de qué estamos hablando. Es decir, qué tipo de radiofrecuencia es, si es capacitiva, si es inductiva o resistiva. Porque estos datos nos van a permitir saber cuál es la profundidad del equipo, si trabaja a nivel dérmico, a nivel muscular, si trabaja a nivel interno, qué tipo de cabezales tiene, cuánta intensidad soporta, qué intensidad en watt tiene. Eso me va a permitir saber cuál es el alcance y qué es lo que yo puedo hacer con el tratamiento a seguir. Básicamente, cualquier equipo de radiofrecuencia, fundamentalmente cuando hablamos de radiofrecuencia profunda, lo que busca la radiofrecuencia es una injuria térmica, es una llegada de calor en exceso, que por lo general llegan hasta 40 grados. Esto produce una injuria, un proceso inflamatorio en la dermis, y por consiguiente vamos a tener una estimulación del fibroblasto y vamos a tener mayor creación de colágeno y elastina. Acá quiero hacer una aclaración, seguramente los que ya trabajaron con radiofrecuencia lo saben, hay un efecto inmediato. ¿Sí? Esto se ve con los equipos nuestros, se ve con un equipo como puede ser el Thermage, que es un equipo que sale arriba de $80.000, que es sumamente efectivo también, pero los resultados siempre son a largo plazo. Cuando hablamos hace un tiempo con algunos dermatólogos, el proceso de reestructuración tarda entre 21 y 24 días, por ende, si bien hay un resultado posterior en el inmediato, se produce más que nada por un proceso inflamatorio, por un proceso edematoso provocado por el shock térmico que yo estoy aplicando. Por eso no solo se guíen por el efecto posterior al tratamiento, sino guíense fundamentalmente con el correr de las sesiones si hay una evolución sustancial en cuanto a la evolución del paciente. Eso es lo que más tienen que darse y lo que más tienen que buscar. Las técnicas de radiofrecuencia se usan tanto a nivel facial como en corporal. A nivel facial quizás es una de las técnicas más utilizadas junto con los peeling químicos y con los peeling mecánicos. Se puede dividir el área en 4 cuadrantes o se puede trabajar por hemicara, que después eso lo vamos a ver cómo es lo más conveniente. Estos son los 7 signos del envejecimiento y son los 7 motivos por el cual yo podría llegar a utilizar una radiofrecuencia. Ustedes me preguntarán, ¿es la única técnica que yo tengo? No, hay varias técnicas que puedo complementar, como puede ser una electroporación, como puede ser una terapia ultrasónica, como puede ser un peeling químico, como puede ser una hidratación con alguna máscara, con algún activo. O sea, tengo muchas alternativas. Después vamos a ver cuáles son las formas más óptimas para la combinación. Y lo más importante, esto es el ABC de cualquier equipo de radiofrecuencia. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la potencia. Si nosotros sabemos la potencia, que por lo general en cualquier aparato y fundamentalmente en la radiofrecuencia se mide en watt, vamos a saber qué alcance en cuanto a la energía térmica vamos a tener. Es decir, que se supone que cuanto más energía térmica tengo, seguramente la potencia va a ser muchísimo mayor. Los equipos de radiofrecuencia de alta potencia trabajan entre 150 hasta 300 watts en cuanto a lo que es la unidad de medida. Después, otro de los datos más importantes es el tiempo de aplicación. Yo puedo tener un equipo muy potente, pero si no lo aplico el tiempo óptimo, no voy a ver grandes resultados. Por eso, después vamos a ver cuál es el protocolo a seguir para establecer los tiempos de aplicación.
Y el dato más importante, que es algo que por lo general muchos no dan esta información, que es la hidratación de la piel, en esa zona donde voy a hacer el tratamiento. Lo que hemos también comprobado es, lo hemos hecho con la doctora Frisari y también con Leticia lo hemos hecho a veces cuando hacemos la parte práctica, lo que sí notamos es que cuando hay buena hidratación, la técnica funciona mejor. Esto tiene un aval. ¿Qué significa esto? Cuando la piel está más hidratada, el calor se conduce de mejor forma, penetra más rápido, vence rápidamente la barrera de la piel, esa impedancia cutánea que hay, el calor llega a destino y se llega a la temperatura deseada. Después vamos a ver cuál es la temperatura óptima. ¿De qué manera puedo hacer una hidratación? Puedo hacer una hidratación en forma local, previo al tratamiento, antes de realizar el trabajo con la radiofrecuencia. Puedo hacer una hidratación previa en días anteriores, si el paciente viene a mi gabinete días previos. Puedo hacer un trabajo de hidratación con un hialurónico, con cualquier sustancia que tenga la función de hidratar. ¿Para qué? Para que cuando el paciente venga yo pueda tener muchísimos mejores resultados y que con esa potencia térmica no genere una deshidratación, que es el efecto que no queremos lograr. Sí queremos hidratar para optimizar la radiofrecuencia, pero no queremos producir una deshidratación ya si el tejido viene con carencia de agua, ¿no? Seguimos. Este es un poco un gráfico de lo que yo generaría posterior al pasaje de la radiofrecuencia, como decíamos, después de los 21 días, que es el proceso que tarda esta reformación. Es una forma un poco más gráfica de ver cuál es el proceso. Es generar ese proceso de tensión a largo plazo que se genera habitualmente, a veces por un descenso brusco de peso, un posparto, a veces la flacidez, también con el paso de los años, en brazos, en cara interna de piernas, en abdomen, que son las zonas más complicadas y es la zona de más consultas que uno tiene en su gabinete. La radiofrecuencia se pasa así nomás, es decir, ¿no hay un criterio de aplicación? Sí, hay criterios de aplicación. ¿Los inventó Matías? ¿Los inventó Meditea? No, hay protocolos de trabajo que tienen que ver con procesos de investigación, que duran mucho tiempo, que tienen que ver con evaluar, ver cuándo hay un cambio, cuándo no hay un cambio histológico. Por eso es importante conocer este tipo de datos. Lo que se ha comprobado es que el colágeno se reestructura a temperaturas superiores a los 40 grados. Es la temperatura que yo debería llegar en el tejido con una radiofrecuencia para generar mejores resultados y generar a largo plazo una buena reestructuración y un aumento de ese espesor dérmico. ¿Qué significa? Si trabajo por debajo de esa temperatura, ¿no voy a ver resultados? No, voy a generar otro tipo de procesos. El calor en sí genera vasodilatación, hiperemia, un aumento de la permeabilidad, pero no es eso solamente lo que me interesa con una radiofrecuencia, sino lo que me interesa es que a largo plazo se genere una estimulación de colágeno, de elastina, y que obviamente como resultado final tenga una tensión, que es lo que el paciente más nos sugiere. Por eso, como decíamos acá, esto lo voy pasando, que tiene que ver con la estimulación del fibroblasto que habíamos antes, que tiene que ver con el aumento del colágeno y elastina, y acá ya nos metemos de lleno con el protocolo. ¿Cuál es la teoría de aplicación? Lo que yo debería buscar es llegar a una temperatura entre 38 y 41, que esto se puede medir de dos formas. Se puede hacer con un termómetro infrarrojo, que es una alternativa, o se puede manejar, si no, con una escala subjetiva de valor, que ahora después la vamos a ver a continuación. En lo que es radiofrecuencia existen tres tipos, las inductivas, las capacitivas y las resistivas. Las inductivas, como ustedes verán, y creo que esta es una de las técnicas que más se conoce porque hace más de 60 años que existe, las técnicas inductivas son las técnicas que tienen ampollitas de vidrio, que después lo vamos a ver en los próximos diapos. Las capacitivas y las resistivas son las que más se utilizan hoy por su gran posibilidad de penetración, por su profundidad y por su permanencia del calor en el tejido, son las que más se utilizan. Por eso, habitualmente hoy por hoy, si tienen la posibilidad de tener un equipo de estas características, son las que por ahí nosotros sugerimos porque dan resultado en menos tiempo, en menos sesiones y obviamente necesitamos menos tiempos de aplicación, que es algo que a veces no contamos con demasiado tiempo. Lo que sí es importante, y esto lo marco siempre en cada charla que doy, esto grábenselo porque es sumamente importante. Cuando nosotros utilizamos un equipo, sea la técnica que sea, lo que tenemos que preguntar es la frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia lo que nos va a permitir es conocer la profundidad de acción. Entonces, lo primero que yo necesito saber de un equipo es hasta dónde llega. Si trabajo a nivel dérmico, como decimos, a nivel muscular, sobre qué aspecto estoy trabajando, a nivel dérmico, hipodérmico. Necesito saber esos datos para saber exclusivamente cuál es el alcance de la terapia y cuáles son los recaudos y cuidados que tengo que tener. Eso después lo vamos a ver con lo que es la ultracavitación.
Fíjense que hay distintos tipos de aplicadores. Las que decíamos anteriormente, las inductivas, son las que usan ampollas de vidrio, que tienen menos potencia, que tienen menos profundidad de acción. Por ende, ahí vamos a necesitar más tiempo de aplicación, más sesiones, más permanencia. Vamos a ser mucho más intermitentes con el trabajo a largo plazo. Mientras que los aplicadores que ustedes vean, que son más bien metálicos, que tienen otro tipo, por ahí que son mucho más duraderos y que tienen más, por lo general tienden a ser mucho más conductores también, por ende al generar más temperatura tienden a ser mucho más efectivos. Por eso por lo general los equipos de alta potencia no van a tener ampollas de vidrio. Eso no sucede prácticamente en el 90% de los casos. Y esto, bueno, que esto es algo que siempre presta confusión. Siempre me pregunta, una técnica multipolar, si yo tengo una radiofrecuencia multipolar, ¿es mejor una bipolar o una monopolar? O la pregunta más común ¿es mejor, es más profundo, es más eficaz? No siempre, porque el tema de la bipolaridad, la monopolaridad o la multipolaridad tiene que ver exclusivamente con el cabezal, que eso después lo vamos a ver. Tenemos equipos con cierre o sin cierre de circuito, eso después lo vamos a especificar también, así que no se hagan problemas. Pero fundamentalmente, ¿qué significa esto? Yo tengo la posibilidad de hacerlo monopolar, que son las inductivas, las ampollitas de vidrio. Esas son todas monopolares, ahí no hay ningún tipo de duda. Pero después tenemos las que son bipolares, tripolares o multipolares. Mayormente, cuanto más grande es el cabezal, suele haber más cantidad de polos. ¿Para qué? Para hacer que la corriente circule mayormente, uniformemente en todo el cabezal y se transmita al tejido un calor uniforme y mucho más profundo. ¿Qué significa esto? Es muy poco probable que en cabezales chicos haya mucha cantidad de polos porque no es necesario, porque el cabezal tiene una circunferencia muchísimo menor. Por ende van a ver que tanto en el caso de nuestro equipo puntual, que es el Innovator o el Splenda, en el caso del Innovator son tripolares y bipolares, y en el caso del Splenda, que es un equipo con un cabezal mucho más grande, es multipolar, que después lo vamos a ver para que vean de qué estoy hablando. Pero la profundidad no está dada por si es bipolar, tripolar o multipolar. Recuerden, la profundidad de acción está dada por la frecuencia de un equipo. 1.8 MHz, 40 kHz, 500 kHz, 3 MHz, 1 MHz. Eso es lo que nos va a dar la profundidad de acción. Después, cuando veamos ultrasonido, vamos a ver que con un equipo de 1 MHz lo usa el kinesiólogo para tratamientos de lesiones, para todo lo que es rehabilitación, y el de 3 se usa para tratamientos estéticos. Tiene que ver con ¿qué? Con la profundidad de acción. La onda sigue siendo la misma, pero el alcance que tiene esa onda es completamente diferente. Por ende, se usan para dos terapias completamente distintas. Y lo mismo va a pasar en las técnicas de radiofrecuencia. Mayormente, como les decía, las inductivas son todas monopolares, las capacitivas son en el 90% de los casos bipolares, infinidad de marcas les puedo mencionar, y resistivas tenemos dos opciones, monopolares o bipolares. Las resistivas, por lo general que nosotros tenemos, son bipolares y que permiten trabajar en forma uniforme con el tejido. O sea que el tema de la polaridad tiene que ver más que nada con el tipo de cabezal. Y acá hay un cuadro comparativo, esto simplemente después, si quieren yo este material, igualmente quizás el video quede grabado, si no, si necesitan esta información, se la puedo pasar a Leticia, no hay ningún inconveniente. Matías, podés pasar, sí, a Leticia, pero también vos podés pasar tu mail y que las chicas lo pidan directamente, no hay problema. O sea, se lo podés mandar vos en forma directa, no hay problema. ¿Sí? Después pasa cómo se contactan con vos. ¿Sí? Perfecto, bárbaro. Va a ser más rápido, ¿no? Perfecto, no hay problema. Gracias, Leti. Es más que nada un cuadro comparativo para que vean por qué se usan hoy por hoy más las resistivas con respecto a las otras dos terapias, que tienen que ver con la profundidad, con la dispersidad del calor, con la profundidad, con las menos posibilidades de generar lesiones en la piel. Por eso, hoy por hoy las resistivas tienen un amplio margen de efectividad con respecto a las otras dos. Por eso, si me permiten una recomendación, son por ahí los equipos más óptimos para utilizarse hoy por hoy. Las técnicas inductivas son las técnicas más antiguas, trabajan con ampollas de vidrio, tienen aplicadores que son muy pequeños, tienen muy poca profundidad de acción, necesitan mucho tiempo de aplicación, además de tener más tiempo de tratamiento, necesitan más cantidad de sesiones y necesitan un mantenimiento en forma periódica. A diferencia de las técnicas que hoy por hoy se trabajan, que logran más profundidad, entonces necesito menos tiempo de aplicación, menos cantidad de sesiones y los efectos obviamente son a largo plazo. Fíjense, los aplicadores son de vidrio, generan una luz violácea o que puede ser de otros colores, eso no tiene que ver con la efectividad del tratamiento.
porque a veces me preguntan, fui a otra marca y en vez de violáceo era un color naranja o amarillo o verde. Eso tiene que ver con el componente y la fabricación del electrodo, pero eso no hace a la efectividad del tratamiento si tienen un equipo inductivo. Otra de las aclaraciones y algo que nos preguntan bastante, en forma bastante contundente, es los equipos se usan con sustancias de acople. En el caso de las radiofrecuencias siempre se utilizan con sustancias de acople. También tiene que ver con la marca que estén utilizando y con la técnica. Por lo general las técnicas inductivas tienden a utilizarse con un gel, que puede ser un gel neutro, puede ser un gel liposomado, puede ser un gel con algún principio activo. Eso queda un poco más a criterio del profesional. Lo que sí le puedo hacer la salvedad es que si ustedes saben que la radiofrecuencia genera calor, que genera calor en profundidad, que uno de los efectos de la temperatura es generar vasodilatación, hiperemia, aumento de la permeabilidad, obviamente el hecho de poder adquirir algún producto con algún activo incorporado me va a permitir tener un efecto extra. ¿Por qué? Al haber vasodilatación, el principio activo lo que va a hacer es esto, va a ser incorporado mucho más rápidamente, por un tema de fricción, por un tema de vasodilatación, por un tema de penetración, va a hacer que tenga mejores resultados. ¿Qué me refiero? Si voy a trabajar una adiposidad localizada, puedo llegar a utilizar una emulsión o puedo usar una radiofrecuencia con fosfatilcolina, con cafeína, con centella asiática, con alguna sustancia reductora. Si voy a trabajar un fotoenvejecimiento, puedo utilizar una sustancia como el colágeno, la elastina, algún antioxidante, ADN, DMAE, puedo utilizar diferentes sustancias. Acá tenemos distintas alternativas, esos son ejemplos, después ustedes van a utilizar el laboratorio que les resulte seguro, que estén certificados, obviamente, siempre por ANMAT. Fíjense, para celulitis, el glufomedilo, el trial, la procaína, bueno, son algunas de las sustancias que hay en celulitis, cafeína, vitamina E, centella asiática, que tienen que ver más que nada con estimuladores de la microcirculación, con trabajos de reducción. Hay diferentes alternativas, ustedes van a ver que van a poder elegir su laboratorio de confianza. Otra de las cosas importantes, la frecuencia, como decíamos anteriormente. Recuerden, frecuencia está asociado directamente a la escala de profundidad, como ven acá en la diapositiva. Las frecuencias, y esto se repite también en el área de la ultracavitación, en ultrasonido, y también en algunos elementos de electroterapia, que tiene que ver con mayor frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia de trabajo, más superficial es el trabajo. A medida que voy aumentando, o en este caso voy al revés, voy disminuyendo la frecuencia, lo que voy haciendo es que la profundidad de acción sea cada vez mayor. ¿Por qué es importante conocer este dato? Porque no es lo mismo trabajar rostro, donde tengo menos cantidad de tejido, tengo estructuras óseas, tengo la zona orbital, tengo zonas de tiroide. Entonces, en esos casos es importante hacer una selección correcta de la frecuencia. Y esto sucede en la mayoría de las marcas, donde les da la posibilidad de regular la profundidad de acción. Entonces, si ustedes saben que 1050 es superficial, lo van a usar solamente en estructuras donde haya poca cantidad de tejido. En este caso... Matías, sí. Matías, hay una pregunta que no quiero que pase porque si no va a quedar más adelante. Pero el liposoma, ¿no se rompe en la superficie por el calor? No, en realidad, no, al menos lo que hemos hablado con algunos laboratorios, no, al contrario, en sí el liposoma lo que permite es que al ser una molécula más grande, ingrese, ya de por sí tiene una mejor inducción, por lo que yo tengo entendido. Y por lo que tengo entendido, hay algunas sustancias que no vienen en otro formato que no sea liposomadas. Nos pasa a nosotros al menos con lo que es la electroporación. Antes se hacían las ionizaciones con la iontoforesis. Claro. Y había algunas sustancias, como eran de gran peso molecular, que no se podían incorporar, ni con la ionto, y tampoco en forma tópica. Tengo entendido que la efectividad no varía del tratamiento. Es una opción, puede ser liposomada o puede ser otro tipo de principio activo. Liposomada digo porque es una de las sustancias que se usa hoy por hoy para hacer introducción de activos mediante la electroporación o alguna otra técnica de inducción. Pero no tengo entendido que con el calor se rompa la molécula. Habría que consultarlo por ahí más profundamente, por ahí con algún bioquímico, pero tengo entendido que no tiene ninguna, no es que va a perder efectividad el tratamiento. El principio activo se va a incorporar igual. Tengo entendido eso, igualmente lo podríamos averiguar. Y otra pregunta es, o sea, ¿cuáles son las contradicciones de aplicar los distintos tipos de radiofrecuencia? Bueno, las técnicas resistivas por lo general tienen mejor penetración, el tiempo de la duración del calor es mucho mayor,
Por ende, cuanto más perdure el calor, más vasodilatación, más aumento de disponibilidad de oxígeno en la zona, más nutrientes van a llegar, y por ende voy a tener más resultados. Las técnicas inductivas, si bien son más superficiales, a veces se corre mucho más riesgo de generar lesión. Pero no solamente eso, sino que también va a estar asociado la posibilidad de lesión, no solo con el uso, sino con la potencia. Cuanto más potente es y más profundo es, más posibilidad de lesión, si utilizo mal el aparato, puedo generar. ¿Qué es lo que está pasando con la mayoría de las terapias? Al ser más profundo y más potente, los riesgos de lesión son mayores, siempre en la mala utilización. Y las técnicas que hoy vienen, tanto la resistiva como las capacitivas, tienen mucha potencia, mucha profundidad de acción, y encima de la potencia tienen un alcance terapéutico bastante importante. Por ende, hay que tener mucho cuidado, hay que trabajar con un termómetro, hay que tener cuidado también con la sensibilidad del paciente, hay que ver si hay mucha cantidad de tejido, saber si estoy utilizando la frecuencia correcta, pero tiene que ver más que nada con la potencia. Las resistivas y la capacitiva tienen mucha más potencia y más profundidad con respecto a las técnicas inductivas, que son las ampollitas de vidrio. No sé si respondí la pregunta, si iba por ese lado. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, dice, en caso de telangiectasia, ¿se puede aplicar igual? Es una pregunta espectacular. Por lo general nosotros no sugerimos trabajar con temperaturas demasiado altas ni tampoco con frecuencias demasiado profundas en ese caso. Lo mismo sucede con varices expuestas, con rosácea. Son zonas donde en muchos casos se define directamente no trabajarlo o trabajarlo con un umbral mucho más bajo, es decir, un nivel de salida del 30%, no llegar a los 40% porque va a ser imposible, sino trabajar con temperaturas mucho más bajas. Seguramente el resultado no sea igual, porque quizás no voy a llegar al objetivo, pero en esos casos, cuando hay edema, hay inflamación, telangiectasia, rosácea, procesos inflamatorios, el calor no es amigo de ese tipo de patologías. Por ende, yo no lo trabajaría directamente y más con una frecuencia profunda, ni tampoco con mucha intensidad de calor, si hablamos en temperatura. Y personas con marcapasos. Por lo general, Otra pregunta. Perfecto. Por lo general, esto incluso lo hemos hablado con los ingenieros, si bien la radiofrecuencia tiene un poquito más de dispersión con respecto a otras terapias, no hay problema. Sí, lo que hay a veces con la terapia magnética, lo que son magnetos, sí está contraindicado, lo que son radiofrecuencias como la onda corta, que son radiofrecuencias que se usan en rehabilitación, porque el campo de acción que tiene la onda es bastante mayor a lo que es un equipo de radiofrecuencia. Porque lo que tiene de buena de la radiofrecuencia es que es localizado. No va a tener interacción a más de 4 o 5 centímetros del cabezal. Por ende no van a tener ningún problema. O sea que no, lo pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Perfecto, sigamos. Entonces, acá vemos algunas diferencias en las técnicas bipolares y multipolares, los efectos térmicos, eso después igual lo vamos a ver. ¿Qué genera el calor? ¿Qué era lo que habíamos hablado anteriormente? Genera una hiperemia, un aumento localizado del calor, aumenta la actividad del colágeno, de la elastina, hay un efecto anticoagulante porque hay un aumento de circulación claramente, disminuye la tensión arterial local, solamente en la zona donde está trabajando el equipo, porque a veces me preguntan, pero el calor, si tiene hipertensión, no tiene nada que ver porque esto es localizado, donde se aumenta la vascularización es en forma local a la zona que yo esté trabajando, o a lo sumo 5 o 6 centímetros alrededor de la superficie de trabajo, o sea que no hay riesgo en ese aspecto. Esto es lo que se busca con una radiofrecuencia, lo voy pasando porque tenemos mucho material y estamos atrasados. Buscar una disminución de las ojeras, trabajar sobre las arrugas. Obviamente no es la técnica que va a solucionar todos los problemas, pero combinándolo, por ejemplo, con un peeling químico, con una dermoabrasión mecánica, con algunos activos, con electroporación o iontoforesis si tienen, o si lo quieren hacer una introducción en forma tópica, cualquiera de las combinaciones va a permitir que yo vea. Después les voy a mostrar algunos protocolos de trabajo si quieren para que vean cómo se pueden combinar los aparatos. Fíjense algo muy importante que hay en esta filmina que dice que también actuaría sobre la celulitis. Hay algunos casos que dice que se mejora. Habitualmente yo lo que digo, y que eso lo hablamos también con la doctora Ferrari, con la doctora Frisari, que tiene que ver con no todos los estadios de la celulitis son iguales. Por ejemplo, en un estadio edematoso el calor no se suele utilizar, se suele usar frío, se suele usar mucho lo que es drenaje linfático, a su vez mismo se usa más el drenaje linfático manual por el dolor, por el proceso inflamatorio. Por ende, hay que determinar bien qué tipo de celulitis estoy trabajando. Por eso no en todos los casos el calor es aconsejable,
Por eso no a todos se le hace radiofrecuencia y no en todas las zonas. Por eso hay que ver, por ejemplo, cuando estoy trabajando lo que es el miembros inferiores de la cintura hacia abajo, sabemos que la mayoría de las mujeres tienen alguna complicación vascular, como es la celulitis. Entonces, tengo que determinar qué tipo de celulitis es, si no hay alguna patología asociada, si hay varices, o algunas telangiectasias, o algunas arañitas, como llamamos a veces a nivel de miembros inferiores, para determinar si lo hago o no, y con qué intensidad, que era lo que hablábamos en la pregunta anterior. Estos son los efectos que genera cualquier equipo de radiofrecuencia. Por eso lo que les decía también, hay una leve teoría de que trabaja sobre la lipólisis. Para mí hay otro tipo de técnicas mucho más efectivas con respecto a la reducción del tejido adiposo, como puede ser el ultrasonido, la ultracavitación, la criolipólisis, las ondas de choque. Creo que son mucho más efectivas que comprarse un equipo de radiofrecuencia para hacer una disminución del tejido adiposo. O sea, los resultados están más a nivel dérmico que a nivel adiposo. Fíjense, esto lo que sucede es de que yo aplico el cabezal, o sea, yo me voy a pasar el cabezal sobre la zona afectada, eso voy a generar un calor localizado, que me va a generar más vasodilatación, me va a generar edema, genera una redensificación del colágeno, provocado por un aumento en la estimulación del fibroblasto, y por ende voy a tener a largo plazo, que por lo general suele ser entre 21 a 24 días, un aumento del espesor dérmico. Que eso es una de las objetivos y es uno de los motivos por el cual uno a veces se adquiere un equipo de radiofrecuencia como para tratar este tipo de pacientes, ¿no? Esa flacidez posparto, la flacidez que queda por el descenso brusco de peso, esos son algunos de las, por ahí los motivos por el cual uno se debería comprar un equipo como para poder paliar ese tipo de problemática bastante común en gabinete. Fíjense algo muy importante, yo decía que había que llegar a una determinada temperatura, puede ser 39, 40 grados. Fíjense que hay que respetar en todo momento, más allá de la temperatura, alcanzar la sensibilidad del paciente. ¿Qué significa con esto? Si yo no llego a los 40 y el paciente ya le molesta, no puedo generar un estrés excesivo porque esto significaría que yo estoy quemando. Acá dice efecto perjudicial, que es mucho más protocolar, pero realmente lo que se puede generar es una lesión a veces superficial, a veces mucho más profunda, y lo que no queremos nosotros es eso. Por eso, además de tener un termómetro infrarrojo donde puedo ir midiendo el nivel de temperatura que deposito en los tejidos, es importante hacerle caso al paciente. Si el paciente me levanta la mano porque le está molestando, no tengo que seguir insistiendo para llegar al objetivo. A veces no se llega, en el 90% de los casos sí, pero si hay algún caso se puede bajar la intensidad y tardar más tiempo y llegar al objetivo igual y no insistir en un proceso donde yo puedo generar una lesión al paciente. Tengamos en cuenta que el paciente viene para hacer un tratamiento estético. No queremos Matías, que vaya... Sí. Matías, perdóname, pero hay dos preguntas que quedaron, en todo caso lo hacemos al final las preguntas. Dice, no termino de contar lo de la frecuencia, es re importante. Dijo solo 1050, porfi, que diga eso. No entiendo. Sí, frecuencia. Hacemos un repaso. Frecuencia Ahí igual a está. profundidad de acción. Como decimos que la frecuencia es igual a profundidad de acción, lo que debo conocer el equipo es qué frecuencia tiene. En el caso, por ejemplo, de los equipos que nosotros tenemos, tienen 3 frecuencias de trabajo. 1050, 800 y 500. Fíjense que 1050 es para trabajos faciales y 800 y 500 para trabajos en cuerpo. Por lo que decía anteriormente, cuanto más frecuencia tengo, más superficial es el trabajo de la onda. Cuanto menos frecuencia tengo, mayor profundidad de acción. No es en vano que yo 500 y 800 lo voy a usar en un abdomen, en glúteos, en algún sector de espalda, porque lo que yo necesito, al tener mayor cantidad de tejido, es llegar a mayor profundidad de acción para tener mejores resultados. Como ustedes saben, en rostro tengo estructuras óseas, tengo la zona orbital, zona de tiroides, algunas zonas ganglionarias, entonces tengo que tener mucho cuidado. Y tampoco es necesario que yo sea tan profundo porque necesito ser más superficial. Entonces, ¿qué dijimos? Más frecuencia, más superficial sobre el tejido. Menos frecuencia, más profundidad de acción. Eso se respeta también en la terapia ultrasónica, ultracavitación, en las ondas de electroterapia, lo cual es algún patrón que se repite en forma constante. Bien, gracias. No, por favor. Seguimos, las indicaciones de la radiofrecuencia. Celulitis, ya aclaramos, no en todos los casos. Todo tipo de flacidez en cualquier sector, tanto facial como corporal, se puede trabajar. Procesos donde haya fibrosis postquirúrgicas, todo lo que tenga que ver más que nada con inflamaciones crónicas, todo lo que son inflamaciones que tienen que ver con un estado crónico, no con algo edematoso,
provocado por un traumatismo, provocado por algo reciente. Por eso, en ese caso, no voy a usar calor, voy a usar frío o voy a usar otro tipo de técnicas como para bajar la inflamación, ¿de acuerdo? En cicatrices, estrías y alopecias. Después vamos a ver que en algunos casos no se usa con la finalidad de llegar a los 40 grados, de tensar, sino lo que busco es simplemente que el calor genere un determinado desencadenante, en este caso vasodilatar, o en el caso de una contractura, distender la contractura, o en el caso de una alopecia es hacer que llegue mayor oxigenación a la zona del folículo piloso. Tengan en cuenta que en esos casos se trabaja diferente. Cuando quiero tensar necesito mucha temperatura en el menor tiempo posible, y cuando trabajo para regenerar o para estimular una superficie, trabajo más tiempo con menor intensidad y menor profundidad. Ese es el criterio habitualmente de aplicación. ¿Se puede usar en cualquier paciente? Sí, no hay una restricción. Sí tiene que ver las restricciones con las patologías preexistentes o con la zona si hay prótesis, si hizo alguna intervención quirúrgica, si se hizo relleno, si se hizo toxina botulínica. Toda esa información que voy a tener es la que me va a determinar si voy a poder usar o no la terapia. No así la edad. Obviamente que quizás, salvo un paciente joven que haya tenido un descenso brusco de peso y pueda llegar a trabajar una flacidez abdominal o de brazos, de carga interna de piernas, por lo general este tipo de terapia se suele utilizar mucho más a partir de los 30 años en adelante, porque bueno, es donde por ahí más se empieza a atenuar el proceso de envejecimiento, ¿no? Obviamente que esto va cambiando de acuerdo a cada paciente. Cosas que tengo que tener en cuenta cuando voy a pasar el equipo, la potencia, cómo lo paso, si lo paso más lento, si lo pongo muy alto en intensidad y lo paso muy lento, puedo llegar a generar una quemadura. Si lo paso muy bajo, voy a tener que pasarlo también más lento para que llegue el calor necesitado para llegar a esos 40 grados. Por eso tengo que buscar siempre, cuando ustedes trabajan con técnicas donde tienen que pasar el equipo, buscar algo intermedio, entre no poner una intensidad demasiado alta y correr el riesgo de generar una lesión, ni tampoco poner muy poca intensidad y tener que estar más de 60 minutos para llegar a las temperaturas deseadas. Entonces siempre tengo que buscar un punto medio entre una velocidad promedio que me permita trabajarlo cómodamente, que me permita también ir hablando con el paciente para conocer su sensibilidad, ir viendo si hay eritema en el tejido, cómo va quedando la superficie. Esos son datos que es importante tener ahora, más que nada del pasaje, ¿de acuerdo? Y acá, como haciendo un resumen, que era lo que nos preguntaba también Leti recién, que es la frecuencia, que eso no voy a trabajar facial, corporal, que uso 1050, 500 o 800. Eso de qué va a depender del tejido que esté trabajando. La potencia de qué va a depender de la temperatura que necesite alcanzar y también va a depender exclusivamente de la sensibilidad que tenga el paciente. A nosotros nos ha pasado que a veces nos cuesta demasiado llegar a esos 40 grados porque el paciente es hipersensible o porque le estamos trabajando cara interna o el antebrazo, que es una zona hipersensible, y cuesta muchísimo más llegar. Entonces a veces me prefiero tardar 3, 4 minutos más y hacer que el paciente tenga un tratamiento confortable. Acá la idea no es que se queme, sino llegar, aunque sea un tratamiento intenso, que no llegue a la sensación de molestia, porque si no, ahí en vez de generar un efecto beneficioso para el paciente, puede llegar a generar una lesión y es lo que no queremos. El tiempo de aplicación. Hay una escala que yo siempre utilizo, que esto no falla, esto se usa muchísimo tanto en la radiofrecuencia como en la ultracavitación, que tiene que ver mucho con hacer un cuadrante de 14 por 14 o de 16 por 16, y en ese cuadrante voy a trabajar de 8 a 10 minutos de trabajo. Esa es una herramienta que me permite ser realmente preciso a la hora de trabajar en cualquier paciente. Como les decía, hay dos formas de controlar la temperatura. O la escala subjetiva, donde yo le voy preguntando al paciente si le molesta o no. En ese caso, cuando estaría en un G4, un G5, va a significar de que el paciente ya prácticamente está en su umbral máximo. ¿Esto qué significa? Que el paciente puede llegar a manifestar a veces una sensación de molestia. Esto significaría que estaría más o menos en la temperatura deseada. Pero esto es muy subjetivo. Yo no puedo, si el paciente tiene una pérdida de sensibilidad en un posparto cerca de la zona abdominal, yo puedo estar quemando al paciente y quizás no me estoy dando cuenta. ¿Qué otro elemento tenemos? El termómetro. ¿Es 100% exacto? No. La realidad es que no, ni siquiera los que se usan hoy para tomar las temperaturas por esta maldita pandemia tampoco son 100% exactos. Pero bueno, en este caso puntualmente nos puede aproximar un poco más a la temperatura que llega en el tejido, porque esto tampoco llega a tomar la temperatura interna, sino lo que hace es tomar la temperatura superficial. O sea que tampoco es 100% exacto. Pero por lo menos podemos saber si estamos dentro de las temperaturas que yo necesito. Puede variar internamente en 2 o 3 grados, pero por lo menos voy a estar un poco más acertado en la temperatura y no voy a dejar al azar con la subjetividad del paciente o de lo que yo puedo estar observando posterior a la aplicación.
Por lo general este tipo de aplicadores se usa. Antes de empezar el tratamiento voy a tomar la temperatura del paciente para ver cuál es la temperatura del tejido. Voy a hacer una segunda medición en la mitad del tratamiento, a ver en qué temperatura voy trabajando, y después voy a hacer como final de tratamiento, ver si la temperatura se mantiene o no. Tengan en cuenta que una vez ustedes pasan el aplicador, colocan el aplicador en su porta aplicadores, van a tomar la temperatura de vuelta y baja. ¿De acuerdo? O sea, no es una temperatura que se va a mantener constante. Sí se va a sentir el calor, va a sentir una sensación de tirantez, un calor en profundidad, que eso lo va a sentir el paciente, pero cuando ustedes toman la temperatura va a disminuir. Lo importante que es, mientras estén pasando la terapia, esa temperatura se mantenga en forma uniforme y en forma constante. Es lo posible, ¿no? Eso a veces no siempre se logra, pero es una aspiración que uno debería lograr. Fíjense los cuadrantes, siempre es bueno hacer una marcación, marcar dónde va el tratamiento, establecer el tiempo, establecer la sustancia y recién ahí trabajarlo. Fíjense en zonas glúteas, son las zonas donde mayor tiempo de exposición se hacen, son cuadrantes un poco mucho más grandes, en este caso deben ser de 25, 30, 40 centímetros, lo cual ahí el tiempo ya aumenta considerablemente. También va a depender mucho de cómo lo trabajen. Esto les digo un poco cómo lo trabajan a veces los médicos. Los médicos trabajan al revés de lo que yo recomiendo. Poco tiempo de aplicación, con altísimos niveles de intensidad, pero bueno, el riesgo en ese caso aumenta en el caso de que yo, si no estoy muy atento a la hora de hacer el pasaje con la aplicación, puedo generar una lesión. Entonces, yo prefiero tardar un poco más de tiempo, trabajar en forma segura, que sea un tratamiento confortable para el paciente y que en definitiva genere buenos resultados. El hecho de trabajar con mucha potencia, con mucha profundidad de acción, me permite a mí poder generar, utilizando mal el equipo, o si no estoy muy práctico con el equipo, generar una posible lesión. Por eso es importante a veces tardar un poquito más, pero llegar más cómodo al resultado final. Pero los médicos suelen, no digo que en todos los casos, pero suelen trabajarlo al revés. Poco tiempo de trabajo, shock térmico, altísimas potencias, pero bueno, a veces el riesgo de generar lesión y la incomodidad del paciente es bastante importante. Matías, vamos a tener que correr un poquitito, ¿eh? Sí, bastante. Tiempo de sesión en el rostro, 15 minutos de cada lado de mi cara. Por lo general, vuelvo a insistir, también dependerá del equipo que tengan, pero el tiempo promedio es mínimo 10 minutos por lado, no menos de eso para generar un buen resultado y que el calor llegue a destino. Acá les traje unos ejemplos, esto igualmente vuelvo a repetir, me mandan un mail o a Leticia o a mí y se lo mandamos. Esta información es para ustedes. ¿Cuánto tiempo se trabaja en rostro? A veces son sugeridos, no siempre quiere decir que se puedan cumplir, dependiendo de cómo lo trabajen. Evitar siempre la sobredosificación. Siempre decimos... Sí, esto parece... a veces nos pasa que lo puedo usar 3 veces por semana. En realidad a veces el hecho de poder aumentar la frecuencia, lo hemos visto en la práctica, lo hemos visto a veces cuando hacemos las investigaciones, no siempre el aumento de la frecuencia en cuanto a sesiones o el aumento del tiempo de aplicación, no siempre aumenta los resultados, a veces es un efecto adverso. Por ende, tampoco traten siempre de regirse por los protocolos, ya sea los protocolos que le da la marca, los protocolos que le dan sus profesores, los protocolos que le dan los disertantes, porque tiene todo un asidero, que tienen todo un aval científico que se van probando y se va viendo cuál es el tiempo correcto, la cantidad de sesiones. O sea, no es algo caprichoso, sino que esto hay que evaluarlo y hay que compararlo, ¿no? Acá hay algunos protocolos, después yo se los paso, cómo usarlo en celulitis, cómo usarlo en adiposidades, qué temperatura tengo que alcanzar, si tengo que usar más temperatura, menos temperatura, si lo puedo usar más cantidad de veces, con qué equipos los puedo combinar. Esto yo todos se los voy a mandar, no me quiero extender, así no nos quedamos sin ver el resto de las técnicas. Como decía, cada 15, 21 días se puede combinar con electroestimulación, se puede combinar con electroporación. Una aclaración que hago. ¿Se puede hacer con electroporación? Sí. La única forma de hacer electroporación antes es para hidratar. Si yo quiero hacer una electroporación con el fin de hidratar para optimizar el resultado de la radiofrecuencia, lo puedo hacer. Ahora, si voy a hacer una electroporación para colocar una sustancia específica, por ejemplo, para reducción o para fotoenvejecimiento, no voy a aplicar calor posterior. Porque en ese caso el calor, la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, el metabolismo va a hacer que esa sustancia se disperse y se metabolice mucho más rápido y es lo que no quiero. Sucede lo mismo cuando los médicos hacen la mesoterapia tradicional. Se hace la mesoterapia y no se hace ningún otro tipo de tratamiento posterior, porque lo que no quieren es que la sustancia empiece a circular, sino que se mantenga en forma localizada.
Por eso acá aclaro bien, si van a hacer electroporación para hidratar y optimizar el resultado de la radiofrecuencia, porque el tejido hidratado tiene mejor respuesta con los trabajos térmicos, está perfecto. Ahora, si van a hacer una sustancia y después van a hacer la radiofrecuencia, van a dispersar, no tiene ningún tipo de sentido. ¿De acuerdo? Solo en ese caso cuando tiene un fin de hidratación. Acá hay algunos casos, estos son casos que son combinados con dermoabrasión, con peeling, con procesos de hidratación, con despigmentantes, porque bueno, hay varios pacientes que tienen manchas. Fíjense, el proceso de tensión es bastante marcado, nunca es un efecto posterior, es decir, no se saca la foto para vender el tratamiento inmediatamente a la aplicación, porque pasa lo que decíamos anteriormente, hay edema, hay inflamación, van a haber una retracción del tejido, pero después cuando ese calor cede, cuando la inflamación baja, todo vuelve a su estado normal. Lo que tengo que evaluar es a largo plazo, ¿de acuerdo? Son diferentes casos con diferentes pacientes de mayor edad, de menor edad. Este es un trabajo que bueno, nos mandó la doctora Frisari. Estos tratamientos se hicieron con técnicas capacitivas y resistivas, que son los que habitualmente vimos acá en la charla. Fíjense algunos casos, en surco-nasogeniano se pueden ver bastantes mejoras. También se puede trabajar con relleno, se puede trabajar con otro tipo de tratamientos un poco más médicos, ¿no? Fíjense, hay algunos casos, los voy pasando, más que nada ilustrativos. Fíjense los efectos colaterales, algo importante. ¿En qué casos no lo puedo usar? Si tengo un eritema, una pérdida de sensibilidad, ¿por qué? Porque puedo llegar a generar quemaduras. Si hay un edema, ya hay un proceso inflamatorio, no voy a usar calor. Si hay dolor posterior, salvo que yo no haya respetado el umbral sensitivo del paciente, no suele quedar, fibrosis tampoco. Quemaduras, si yo respeto el umbral sensitivo y voy manejando con el termómetro, es imposible generar una lesión. En 17, 18 años que estoy acá, nunca vi un problema de este aspecto, porque por lo general el paciente les va a manifestar, y si no les va a manifestar van a ver el eritema, van a ver un proceso inflamatorio importante, o van a ver con el termómetro que las temperaturas se disparan, por ende es muy poco probable que generen temperatura y una posible lesión con este tipo de aparatos. O sea que con cuidado, con precaución, pero no hay que tener miedo porque se puede trabajar sin ningún tipo de problema. Contraindicaciones, marcapasos. Vuelvo acá, que era una de las preguntas que habíamos hecho anteriormente. El marcapasos se puede utilizar. En realidad yo lo que no puedo trabajar es en la zona precordial. Yo puedo trabajar en brazos, puedo trabajar en abdomen, puedo trabajar en glúteos, puedo trabajar en piernas. Habitualmente, si ustedes tienen marcapasos, por lo general, por un tema más de precaución, no se utiliza en la zona precordial. Estoy hablando si van a trabajar en mamas, por ejemplo, para generar un proceso de retracción, no lo pasaría ya si tengo el conocimiento de que el paciente tiene marcapasos. ¿Y esto por qué tiene que ver? No es que me contradigo, sino que tiene que ver con un tema de prevención. Ustedes van a ver que la mayoría de los equipos van a ver que dentro de las contraindicaciones dice embarazadas no. No es que la técnica genere un proceso de contradicción con respecto a la técnica en sí en una embarazada. Se hace por un tema de precaución. Lo mismo van a ver que el drenaje linfático, por lo general, mismo está recomendado para las pacientes embarazadas que suelen tener retención de líquido, que tienen tener los pies hinchados. Muchas mujeres tienen preeclampsia, que es un aumento de la presión y que eso trae asociado retención de líquido, y se hace mayormente manual, no con aparato habitualmente. Pero Matías, sí. Matías, dos o tres preguntitas y estamos, vamos a tener que hacer otra charla. Pero mira, acá pregunta Luciana, ¿en una persona con aplicación con ácido hialurónico se puede utilizar? Y hay otra que dice, Marisa, post toxina botulínica y relleno, ¿se puede utilizar la radiofrecuencia? Bueno, gracias por la pregunta, me lo sacaron de justo, lo iba a decir ahora. Con respecto a lo que es ingreso de sustancias, siempre en el caso de la toxina botulínica, eso lo pregunté, así que lo sé, por lo general no se recomienda después de los 3 meses. O sea, no está contraindicado así como que le va a generar un prejuicio al paciente. Sí, lo que puede hacer, que es lo que me contaban de Galderma y de Allegram, que son los que proveen la toxina botulínica, es que puede durar la vida media del producto mucho menos, que tiene que ver con el aumento de la circulación. Por ende, en la zona donde se trabaja, no es muy recomendado trabajar inmediatamente a la aplicación. Pero tiene que ver más que nada con una durabilidad del efecto que genera la toxina botulínica, que trabaja más sobre el sistema muscular, ¿sí? Con una relajación de esa parte. Por ende, no está contraindicado en sí porque le genere un prejuicio al paciente, pero sí lo que puede pasar es que la vida media del activo, de este caso de la toxina botulínica, perdure mucho menos
con respecto a lo que debería durar cuando no se hace ningún tratamiento que aumente la circulación. Con respecto a los rellenos, hay que ver qué tipo de rellenos. Con el hialurónico, posterior al mes, a los 2 meses, tengo entendido que no hay ningún inconveniente. No hay problema, no. Lo mismo sucede cuando trabajan con hilos tensores. Hay que ver qué tipo de hilos tiene, si son biodegradables, si son de oro, porque a veces no está contraindicado, pero sí puede pasar que el calor llegue más rápido y moleste. Por eso ese dato también lo tengo que tener de antemano para saber con qué intensidad trabajar, y si el paciente me está manifestando que le molesta, ya saber por qué motivo es. Y otra cosita, en pacientes con bypass gástrico, ¿se puede utilizar? Sí, no hay ningún problema. Esto no llega a nivel orgánico. Esto trabaja, no va más allá, a veces llega a tejido adiposo, pero no llega sobre tejido orgánico. Diferente es una onda de choque, diferente es otro tipo de tratamientos que por ahí tienen un mayor grado de penetración, pero la radiofrecuencia no llega a nivel orgánico, para nada. Se pierde Bueno, porque la sangre disipa. Lucrecia, que siempre nos sigue, está contestado. Bueno, ¿cuánto falta de esto? Yo les diría que esto va a tener que ser para otra charla, porque podemos cerrar, quedan 2 o 3 de radiofrecuencia, pero bueno. Perfecto. Muy largo. No, cerrá con la de radiofrecuencia, ¿sí? Ya terminamos y le damos cierre, después podemos programar otra, si te parece. Sí, claro. Algo muy importante que está dentro de las contraindicaciones, van a ver que dice prótesis. Siempre hay que preguntar, hablaba también de los hilos tensores, si hay prótesis, van a trabajar a nivel corporal, qué tipo de prótesis tiene, dónde está ubicada. Por lo general hoy las prótesis que se usan más a nivel traumatológico son de titanio, no debería haber problema, pero sí puede pasar que cuando se acerquen a la zona afectada puede haber un aumento de la sensibilidad en la zona, por ende puede llegar a molestar o puede ser que les cueste un poquito más llegar a la temperatura deseada. Lo mismo sucede con los peeling médicos o los tratamientos que hagan con peeling mecánico, con los peeling con principios activos. No es recomendable hacer un peeling y después hacer radiofrecuencia. Claro. Sumamente contraindicado, porque ya hay un proceso inflamatorio, hay mucho aumento de la sensibilidad y aplicar calor obviamente no va a ser beneficioso. Por ende, lo ideal sería no hacerlo. Y si querés, ahí hacemos un parate para no retrasarte. Bueno, yo les diría algo, vamos a dejar una charla y vamos a hacer más de un aparato para más adelante. Yo espero que estén de acuerdo porque se nos está terminando el Zoom, y aparte tengo ahora una entrevista con una radio que me encantaría que la puedan ubicar ahora les voy a pasar los datos. Yo te agradezco un montón, muy bien explicado, sumamente bien explicado. Pasad el contacto para vos poder enviarles a las chicas la información y tener ¿sí? ¿Por qué vías? Bueno, ante todo, gracias Leti, gracias a todos, disculpen, pero bueno, es un tema bastante extenso, la radiofrecuencia es muy controversial, por eso quería aclarar, porque en este último tiempo ha habido algunos casos por ahí de haberlo trabajado mal, de generar lesiones, entonces claro, me parece que es importante aclarar esto. Les paso, mi correo electrónico es mvarela@meditea.com, que eso es por vía mail, me pueden contactar, o por celular al 11 35 58 6503. En ese caso nos pueden escribir si necesitan material o si hay algo que les haya quedado una duda. Mirá, me pareció raro esto, no estoy de acuerdo con esto, o me quedó una duda con respecto a determinado tema. No solo se la puedo contestar, y si no la sé, obviamente cuando no sé algo lo pregunto y se los averiguo, y si no, le puedo mandar información adicional si requieren de alguna técnica, no hay ningún inconveniente. Sería bueno de que marquen que estuvieron en este Zoom, porque entonces Matías les va a dar mayor información todavía. Yo sé que es muy generoso, la empresa es muy generosa, yo le tengo que agradecer también a Meditea por estar acá, Matías. Así que bueno, quedaremos con próximas charlas de aparatología, día 2, pero en un tiempo justo. Sí, la verdad que perdón, yo me pongo a hablar y no paro nunca. No, y a veces con las preguntas uno se extiende un poco más. Quédate tranquilo que me parezco a vos, Matías, no te hagas problema. Pero te agradezco un montón. Y les digo, si tienen ganas, ya voy a tener una entrevista con un programa de radio que se llama Voz por Voz, FM Espacio 88.7. Y si quieren hacer preguntas, 35 34 88 12.
Y bueno, vamos a tener con Mónica Godoy una charla muy interesante y voy a ver si le hago cantar, porque canta como los dioses, pero vamos a hablar un poco de la vida en sí mismo. Bueno, mire todo lo que tenemos para ver en la próxima, ¿eh? O Sí. sea, Mati, no te vas a escapar. Te agradezco un montón, agradezco a todas las profesionales y gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias, Mati. No, gracias a Gracias ustedes. a la familia toda de Meditea, No, Mirta, gracias, Jorge, gracias por favor. por siempre hacernos participar y bueno, espero que humildemente les haya servido. Siempre tratamos de sumar y obviamente siempre digo lo mismo, esto no es matemática, siempre puede haber diversos tratamientos, diversas opciones y bueno, es más que nada ponernos de acuerdo y siempre apuntar a generar mejores beneficios para los pacientes y para Gracias, ustedes, obviamente. Matías. Muy generoso siempre. Chau a todas, Chao. chau, chau. Hasta la próxima y gracias por estar siempre. Gracias. Gracias.